Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Para todo el mundo. Bienvenido a este. Somos La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Esos son los que están ahorita. Somos La Plática desde Houston, Texas. Buenas tardes amigos de La Plática, buenas tardes allá por El Salvador, donde quiera que usted me mire. Bienvenidos a este espacio, La Plática, transmitiendo para todos los salvadoreños desde Houston, Texas. Más allá de nuestra frontera, siempre nos miran en Canadá, en Australia, en Italia, en España y por supuesto en nuestro querido país. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, doctor Ulises. ¿Cómo está, doctor Ulises del Dios Guzmán? ¿Qué tal, Luis? Un gran gusto. Gracias por la invitación. Gusto de estar contigo y con todos los seguidores y con todos los compatriotas salvadoreños y todas las personas en el mundo que nos puedan ver. Fíjese que mucha gente en El Salvador, usted es pues muy conocido. Sin embargo, fuera del país, es importante que la gente pues tenga una referencia suya en una forma breve. ¿Quién es Ulises del Dios Guzmán? Bueno, en forma contractada, soy abogado de la República, he laborado buena parte en el área particular o liberal. Fui también funcionario público, fui concejal del Consejo Nacional de la Judicatura, que es la institución, digamos, que hace las evaluaciones y las capacitaciones de los señores jueces. También fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia y soy básicamente graduado en ciencias jurídicas, en ciencias políticas. Tengo 2 licenciaturas, una maestría, un doctorado. Y actualmente, después de haber finalizado mi periodo en la Corte Suprema de Justicia, estoy dedicado a la actividad profesional liberal de la abogacía y también últimamente algo interesado en comentar, criticar, señalar los defectos del ejercicio de la política, por cuanto que últimamente, en mi opinión, es preocupante la orientación política y económica que lleva El Salvador. Así es que básicamente en este momento podría considerarme como abogado en ejercicio liberal y al mismo tiempo un ciudadano interesado en que la república y la democracia en El Salvador no vayan a perderse. Cuando nosotros hablamos del doctor Ulises del Dios Guzmán, entendemos de que usted fue magistrado de la Corte Suprema, y si es tan amable nos da un poquito de recorrido de su trabajo en la Corte. Bueno, en la Corte Suprema de Justicia, tal como está organizada aquí en El Salvador, es un tribunal que es al mismo tiempo doble. Está el Tribunal Supremo, que es el pleno de la Corte Suprema de Justicia, integrada por 15 magistrados. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia forma parte de ese pleno del máximo Tribunal de Justicia, pero también la misma Corte Suprema de Justicia está subdividida en otros tribunales, que son 4. Está la Sala de lo Constitucional,
la sala de lo civil, la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo. Cada uno de estos tribunales está integrado por los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero tiene competencias circunscritas a la materia que hemos referido. Mucho se habla de la mora judicial, estimado doctor. Esa mora Sí. judicial pareciera de que cada día crece más. La Corte está siendo demandada para que emita resoluciones todos los días. Y esa mora judicial nunca se termina. Cuando usted llegó, yo me recuerdo que se hablaba mucho de evacuar esa deuda, esa mora judicial, pero pareciera de que esa mora nunca se va a dejar a un lado. ¿A qué cree usted que se debe que no se puede evacuar con prontitud todas esas resoluciones que la gente quiere oír? Bueno, en mi opinión, que cuando yo llegué a la Corte Suprema de Justicia, las salas tenían necesidad, particularmente la sala de lo civil, la sala de lo penal, tenía necesidad de resolver por unanimidad, es decir, 3 magistrados, 3 votos. Actualmente resuelven por mayoría, 2 de 3. En consecuencia, hay mayor flexibilidad para poder resolver. En el caso de la sala de lo constitucional, pues se resuelven algunas competencias, son de 4, otras de 3, son simple mayoría, y la sala de lo contencioso administrativo que resuelve por 4. El problema ya de fondo, más que de aritmética en esta cuestión, es que, en mi opinión, no hay filtros suficientes de calidad en los tribunales inferiores, es decir, en los tribunales de segunda instancia, primera instancia, sino que hay mucha materia que pasa hasta las salas. Y lo otro es el hecho de que, en realidad, en la medida en que hay mayor cantidad, mayor volumen presionando a los diferentes juzgados y tribunales de la República, particularmente estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, la mayor cantidad y la presión de la cantidad es enemiga de la calidad. Muchas cosas se resuelven en realidad de menor calidad de lo que debiera de poderse resolver. En consecuencia, yo soy partidario de que el filtro y los filtros de calidad debieran de darse a nivel de las cámaras y de los tribunales de primera instancia. No obstante, hay que señalar una cosa, y es que yo creo que es necesario reconocer que los juzgados de primera instancia y los tribunales de segunda instancia, que son los previos a la Corte Suprema de Justicia, realmente han mejorado la velocidad o los tiempos con que resuelven los casos. Lo que ocurre es que también se ha ido incrementando la cantidad de casos y teniendo la misma cantidad de jueces, la misma cantidad de tribunales, pero incrementando los conflictos, pues entonces siempre los jueces se ven en dificultades. Pero sí creo que ha habido una mejora. Habría que mejorar no solamente en esa parte cuantitativa, sino que también habría que mejorar la parte técnica y la parte de la cualidad jurídica, la calificación jurídica de los señores jueces y magistrados, que en mi opinión han ido mejorando bastante la calidad de los señores jueces y magistrados, pero también hay que introducir algunos elementos técnicos para poder dar celeridad a los procesos. Paradójicamente, en este tiempo de la pandemia, se ha introducido algunas, en mi opinión, mejoras de naturaleza tecnológica que ha permitido mayor facilidad y también mayor celeridad en la promoción en la tramitación de los procesos. Y es que los procesos se han ido haciendo poco a poco más virtuales. Y al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia ha introducido un sistema de notificación electrónica que también introduce celeridad con seguridad. Esto hace que, obligados probablemente por la situación de guardar el distanciamiento corporal necesario en esta cuestión de la pandemia, pero ha introducido elementos tecnológicos que, en mi opinión, han facilitado y van a facilitar a la mayor celeridad con que se administra justicia.
La mora judicial, si bien es cierto, es algo que difícilmente uno puede decir que la va a combatir rápido. Hay, hay demandas que ameritan prontitud y no sé si es factible que usted diga a la población, por ejemplo, cuál es el procedimiento que se sigue para darle tratamiento a las diferentes demandas que la Corte Suprema recibe. ¿Cuál es el procedimiento? No es el que va llegando en orden de llegada, sino que ¿cuál es el criterio según la ley? Bueno, según la ley, realmente la ley no distingue por cuestiones de importancia de la materia o del conflicto que llegue hasta los tribunales de la Corte Suprema de Justicia. El criterio legal o estrictamente legal es el criterio de la legalidad, primero en tiempo, primero en derecho, tal como van llegando. Sin embargo, en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia y en la misma Corte Suprema de Justicia se hace una combinación entre la urgencia y la importancia de los casos. Hay casos que son tan importantes y son urgentes de resolver que podrían afectar, podrían perjudicar otros derechos o a la colectividad, y en consecuencia esos tienden a resolverse con mayor prontitud que algunos otros que solamente afectan a las partes interesadas. Entonces se hace una combinación entre la importancia y los probables efectos de una resolución con relación al tiempo. Pero ahí en ocasiones se dan excesos porque hay casos que no solamente pasan meses, sino que pasan años para que se resuelva, y otros casos que pueden ser resueltos en muy poco tiempo, en cuestiones de días. Y ahí también ese criterio de importancia en ocasiones es legítimo y en ocasiones es ilegítimo, porque un criterio de importancia que pueda tener que ver con la necesidad, por ejemplo, de resolver una cuestión electoral o una cuestión de derechos humanos, para evitar, por ejemplo, una lesión, una tortura, o eventualmente un daño a la salud irreversible o hasta la muerte, debe resolverse con prontitud. Pero hay otros casos en los cuales es por razones políticas, por presiones de los políticos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y resolver esos casos por cuestiones de presiones políticas ya es una cuestión espuria, es decir, ya no es un criterio de importancia legítima porque no es de interés propiamente de la ciudadanía, sino que más bien de interés del político. Aunque a la ciudadanía le interesa que se resuelvan las cuestiones de los políticos, ciertamente, pero generalmente se combina el hecho de que si un político tiene la capacidad de presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que se resuelva con prontitud, simultáneamente tiende a haber la probabilidad de que también el político puede presionar para que se resuelva a conveniencia del político. Y entonces resolver a conveniencia del político con prontitud. En algunos casos la prontitud ciertamente en principio es deseable, pero no en aquellos casos en los cuales es la influencia del político la que va a orientar o distorsionar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Las redes sociales, la tecnología en sí misma son armas de doble filo. Y así como sirven como una herramienta para informar, sirven como una herramienta para recibir presión, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, la corte está expuesta hoy a más presión de la que tenía hace 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Donde todo era más a máquina de escribir todavía. Y sin embargo, hoy la corte incluso hasta por Twitter emite las resoluciones, ahí las manda y la gente las conoce en cuestión de segundos. Sin embargo, cuando alguien presenta una demanda, la corte también me imagino que se retroalimenta de las redes, ¿no? Y recibe esa presión. Queremos respuesta ya, como la última resolución que ha salido hoy, ¿va? No sé si la conoce, pero... No sé a cuál te refieres. Me refiero al hecho que le dice al ministro de Defensa que no procede su demanda y que no puede negar el acceso a los archivos de carácter militar. Ah, correcto, sí. Ok, esa demanda, esa carta fue presentada por el ministro la semana pasada.
y hoy está resolviéndole la sala diciéndole, usted no puede hacer juicio de valor. Es decir, inmediatamente aparecen los que no conocen de leyes, pero que creen conocer de leyes, invalidando una resolución que tiene un carácter meramente jurídico. Por eso es que le decía, tiene un doble propósito. Pero a raíz de todo eso, la pregunta concreta que le puedo hacer es, ¿qué tan deteriorado está el Estado de Derecho en El Salvador? Bueno, cerraría o comenzaría con un comentario sobre esa resolución de la Sala de lo Constitucional y el hecho de que esa demanda de amparo presentada por el ministro realmente es una demanda que es incoherente. Ninguna autoridad pública, civil o militar, tiene la autoridad, no existe precepto legal en la Constitución ni en las leyes de poderse negar a las actuaciones de las diligencias de los señores jueces de cualquier competencia y particularmente en este caso de la materia penal que está conociendo de un asunto que no solamente tiene trascendencia nacional, sino que trascendencia internacional. De modo tal que este es un caso en lo que yo señalaba de prontitud legítima, en donde se está resolviendo algo que debe resolverse con prontitud porque esto podría afectar el desarrollo del proceso que todavía está pendiente. Y debe de quedarle claro al señor ministro de que él no tiene la autoridad y que el estar cuestionando, el estar emitiendo opinión sobre las facultades del señor juez es una posición deliberante y que la Constitución de la República prohíbe que los militares sean deliberantes. Es decir, él no tiene que estar cuestionando las resoluciones de ninguno de los jueces y tribunales de la República, lo cual me parece magnífico, me parece muy bien. Ahora, con relación ya a otros temas en particular, depende, pero en general, el Estado de Derecho en El Salvador se ha venido deteriorando a partir de la entrada del presidente actual de la República que dio indicios muy claros de irrespetar el Estado de Derecho, de irrespetar la República, de irrespetar la división y equilibrio de poderes desde el primer día en que tomó juramento a la Fuerza Armada, a la policía y a los demás funcionarios de su gabinete. Y lo señalo por el hecho de que el señor presidente de la República hizo, sobre todo a la Fuerza Armada y a la policía, que le jurara lealtad al presidente. La Constitución de la República lo que establece es que el funcionario civil o militar debe de prestar un juramento de lealtad y de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la República, la democracia. La lealtad es al Estado de Derecho, a la Constitución, a la democracia, a la sociedad. No es al presidente de la República. El juramento de lealtad que hizo que el presidente de la República que le prestaran la Fuerza Armada y la policía es un juramento de lealtad personal. Ese juramento de lealtad personal es lo propio de los reyes del absolutismo, de los dictadores, en donde la lealtad de la fuerza pública es con la persona. En mi opinión, y lo señalé desde el principio, ese mismo primer día de ese juramento, que eso era un malísimo indicio. El otro que vino a llamar la atención, más que lo del juramento, pero que en mi opinión el juramento era la clave para señalar por dónde se iba a dirigir este gobierno. Pero lo que llamó más la atención fue la invasión de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, encabezada por el presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, porque el señor presidente de la República estaba presionando a los señores diputados para que le, entre comillas, aprobaran un préstamo de cerca de $200 millones para supuestamente la seguridad y invadió y tomó, al menos durante cierto tiempo, la Asamblea Legislativa y llegó y lo dijo que era para presionar a los señores diputados a que tomaran la decisión y aprobaran el préstamo. Ese fue un acto en realidad delictivo, porque llegó para obligar a un poder del Estado, a los señores diputados de la Asamblea Legislativa, a que tomaran una decisión que es facultad de la Asamblea Legislativa, no del Ejecutivo.
El Ejecutivo lo que puede es mandar, por supuesto, y solicitar y justificar el préstamo, pero a quien le compete la atribución de aprobarlo o desaprobarlo es a la Asamblea Legislativa. Pero el hecho de que llegara con la fuerza pública y que amenazara incluso dándole todavía un espacio de la próxima semana iba a llegar de nuevo con la Fuerza Armada y con la policía, es decir, es una amenaza que hizo el señor presidente y en consecuencia desde ahí en adelante ya se estaba viendo el tipo de estado en que nosotros estábamos orientando la República de la Democracia hacia una dictadura. Por desgracia, se vino también el periodo de la pandemia. Durante el periodo de la pandemia se dieron casos en los cuales el señor presidente de la República capturaba a mucha gente sin ninguna ley, sin ninguna resolución judicial y lo llevaba a unos llamados centros de contención, que eran más bien como los campos de concentración de los nazis, en donde la persona no tenía posibilidades de reclamar, de exigir que le hicieran el examen, no tenía comunicación. Pasaron muchas de estas personas en 30 días, 60 días, más tiempo todavía, encerrados en esos llamados, mal llamados centros de contención, y la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, ordenó que no se hicieran ese tipo de capturas, que tenía que haber una ley, que la Asamblea Legislativa era la única que podía, a través de un régimen de excepción, facultar con ciertos requisitos al presidente para que, utilizando la fuerza, se pudiese restringir o privar de la libertad física a las personas, y sin embargo el presidente de la República lo dijo expresamente que no iba a cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y motivó de algún modo a que la fuerza pública, la policía y la Fuerza Armada utilizara la fuerza en contra de los ciudadanos y daba órdenes a través de los twitters. El tweet se convirtió en un sustituto de la ley y de las resoluciones judiciales, lo propio de una dictadura, de modo tal que no exagero al decir que nosotros estamos en el riesgo, en el filo, en este momento, en donde estamos en la encrucijada, a punto de perder la república y la democracia y a punto de implantarse una dictadura del presidente Bukele. Hay una parte que es importante tomarlo en cuenta y yo quiero que usted me dé su valoración jurídica. En esto se le ha dado mucha vuelta al asunto, pero una orden o una instrucción a través de un mensaje de texto, ¿qué validez jurídica tiene? No tiene validez. Las órdenes, lo dice la misma Constitución de la República, las órdenes para capturar o detener a una persona deben de ser siempre escritas y se refiere a la escritura en físico. Esas son, es hasta constitucional la forma en que se puede ordenar la captura, la detención de alguna persona. Siempre debe haber un soporte físico de esa detención para garantía de las personas. Sin embargo, el presidente, cualquier cosa que decía a través de sus cadenas nacionales, así como también a través de los Twitter, eran obedecidas por la Fuerza Armada y por la policía. Y en consecuencia, dejó de tener vigencia la Constitución y las resoluciones judiciales y fueron sustituidas por los Twitters, por la palabra del presidente. No importa qué grosería o tontería dijera el presidente de la República, los soldados y la policía hacían cumplir lo que decía el Twitter, que supuestamente decía el presidente de la República. De modo tal que también ahí hubo una agresión, una deformación al Estado de Derecho, a la operatividad, a la seguridad jurídica con que se deben de emitir las resoluciones de detenciones y de captura de los ciudadanos, que es el tipo de resoluciones judiciales más delicada, precisamente porque estamos hablando de la libertad que después de la vida es el segundo derecho en importancia y que el presidente de la República demostró que no tenía ningún respeto ni por la vida ni por la libertad de las personas. Existen como unas 300 demandas contra esos abusos que se dieron durante la pandemia, 300 o más. ¿Qué futuro le mira usted a esas demandas, jurídicamente hablando?
A mí me parece que a estas alturas, que todas esas demandas están ahí pendientes, que todavía no se hayan resuelto, la Sala de lo Constitucional, sí voy a decir que en un principio actuó con prontitud y que ordenó al señor presidente de la República que cesaran ese tipo de detenciones. El presidente de la República contestó verbalmente a través de los medios de comunicación, a través de su Twitter, insultando a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que él no iba a obedecer esas órdenes de la Sala de lo Constitucional. En ese momento, digamos que la Sala de lo Constitucional actuó con prontitud, pero ya con las demandas ahora presentadas ante la Sala de lo Constitucional que se han acumulado, yo podría pensar que la Sala de lo Constitucional tiene el ánimo de resolverlas con prontitud, pero que probablemente por la masividad de las demandas probablemente no ha podido hacerlo. Yo esperaría que, como siguiendo la reacción primera que tuvo la Sala de lo Constitucional de proteger la libertad y la vida de los ciudadanos, esperaría que esas demandas no queden sin ser resueltas y que sean resueltas con prontitud. Ahora, algo que podría resolverse con mayor prontitud es el hecho de que el presidente de la República cometió delitos al dar ese tipo de órdenes. Probablemente pudo haber cometido delitos por lo menos de actos arbitrarios, por lo menos de detenciones ilegales, por lo menos de incumplimiento de deberes, por lo menos de desobediencia de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y hay que hacer o hay que darle cumplimiento a lo que dice la Constitución cuando un funcionario público, incluyendo al presidente de la República, comete delito. En esos casos, lo que se hace es solicitar un antejuicio ante la Asamblea Legislativa y eventualmente, si la Asamblea Legislativa considera que existen indicios objetivos de cometimiento de delito, pues tendría que desaforarlo y ordenar el procesamiento penal del funcionario público, en este caso del presidente. Me parece a mí que el tipo de infracciones en las que ha incurrido el presidente de la República son gravísimas. Son claramente una amenaza, un ataque a la República, a la democracia y por tanto a las libertades y derechos fundamentales de las personas. Consecuentemente, ahí sí no me explico por qué razón no se ha desaforado ya al señor presidente de la República y ya debería estar siendo procesado penalmente. ¿A quién le corresponde iniciar una acción? ¿A quién le corresponde iniciar una acción de ese tipo? En realidad nosotros tenemos una confusión aquí y esto es consecuencia no de esta Sala de lo Constitucional, sino que de una resolución de la Sala de lo Constitucional anterior. En un caso similar en donde un abogado en lo particular presentó una denuncia de antejuicio a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa asumió competencia, ordenó el procesamiento del funcionario público y lo remitió al Tribunal de Segunda Instancia para que tramitara el proceso penal. La Cámara declinó la competencia y el conflicto que se suscitó llegó hasta la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional consideró que en realidad no era el abogado particular el que tenía que presentar la denuncia con solicitud de antejuicio a la Asamblea Legislativa, sino que tenía que ser el fiscal general de la República. Y en ese sentido, limitó las facultades de los abogados particulares y le confirió esa atribución al fiscal general de la República. Pero esa resolución de la Sala de lo Constitucional anterior, en realidad, es en el fondo un cercenamiento, una privación de las facultades de la Asamblea Legislativa, porque las razones que dio la Sala de lo Constitucional para decir que esa atribución era parte de las atribuciones del fiscal general de la República se basó en el principio acusatorio, según el cual la facultad de promover la acción penal desde su inicio, activar la jurisdicción, promoverlo y finalizarla, es una competencia del fiscal general de la República. Ahí se equivocó la Sala de lo Constitucional por cuanto que el antejuicio no es el proceso penal y el principio acusatorio, cuando dice la acción penal le compete al fiscal general para promover la acción penal y promover el proceso,
es cuando el proceso ya está, o para iniciar el proceso o para continuarlo, para promoverlo. Pero en el caso del antejuicio, el antejuicio es previo al juicio, previo al proceso penal. Y esa facultad no es jurisdiccional propiamente, sino que es política. Y por eso es que la Constitución de la República expresamente le confirió esa facultad a los abogados. Dice cualquier abogado o cualquier ciudadano con facultad de querellar. ¿Quiénes son esos? Los abogados. Somos los únicos ciudadanos que tenemos facultad para el ejercicio de la querella, es decir, para promover acusaciones en materia penal, acusaciones de ejercicio particular que no sea directamente el señor fiscal. Es una acción ciudadana que la Constitución le dio a los abogados precisamente para evitar lo que ha ocurrido actualmente, que el poder político controle al fiscal general y el fiscal general permanece inactivo, no hace nada y en consecuencia cualquier funcionario público, por tanto, puede quedar impune porque el fiscal general no promueve los antejuicios que debió de haber promovido desde hace tiempo. Dado que la Sala de lo Constitucional dijo que a él le correspondía, pues entonces debió de haberlos ejercido. Pero yo soy de la opinión que ese punto debe de volver a plantearse ante la Sala de lo Constitucional actual y considerar, reflexionar ante la Sala de lo Constitucional, indicando que las razones que tuvo la Sala de lo Constitucional anterior de sustentar esa atribución del fiscal general en el principio acusatorio es equivocada, porque el principio acusatorio es para el proceso jurisdiccional penal y este es un proceso previo de naturaleza política cuya única competencia la tiene la Asamblea Legislativa, sin ningún recurso. Si a usted le preguntan en una forma directa, ¿la elección del fiscal debe seguir siendo atribución de la Asamblea? No, dos cosas con relación a la Fiscalía y al Fiscal General de la República. Una con relación al Fiscal General y otra con relación a la institución Fiscalía General de la República. El problema viene no del Fiscal General ni de la institución, sino que de la Constitución. La Constitución de la República, primero, en lo que se refiere al Fiscal General, amarra al Fiscal General al poder político de la Asamblea Legislativa. Entonces, las fuerzas que controlan la Asamblea Legislativa eligen a un fiscal general con ciertos amarres, con ciertos controles, con ciertas inclinaciones. Ese ya es un problema del fiscal general que en principio es aparentemente un hombre fuerte frente a los que no tienen poder, frente a cualquier individuo que comete delitos menores o que no los cometa, porque aquí aún sin cometer delitos alguien podría llegar a ser detenido o eventualmente a ser condenado, porque hay muchos condenados en los centros penales, pero ese es un problema, digamos, en donde el fiscal general es un hombre fuerte frente a los débiles, pero es un hombre débil frente a los fuertes del poder político y el poder económico. Por tanto, la solución tiene que ser sacar a la elección del fiscal general del control de esos políticos o de ese poder económico. Y la forma es, como estamos hablando de la democracia, pues democratizar la elección. Podría ser de dos modos, aunque yo opino que debe de ser de uno en particular. Uno de los modos es que debe de ser una elección popular, al igual que los funcionarios de elección popular, como un presidente de la República, por el poder que tiene, en cuyo caso el fiscal general no estaría comprometido con una fuerza política en particular, sino que sería el resultado de la elección general de los ciudadanos y por tanto el compromiso es con la ciudadanía o debería de ser con la ciudadanía. Pero en lo particular yo creo de que como se trata de una persona que debe tener ciertos conocimientos, cierta competencia, cierto comportamiento en el quehacer jurisdiccional, esos conocimientos y ese comportamiento en el quehacer jurisdiccional no son conocidos por los ciudadanos en términos generales, sino que son conocidos básicamente por los mismos abogados. Y creo que los abogados no tendríamos interés en que sea mi amigo o el amigo del otro, sino que en que sea realmente un funcionario objetivo, que sea imparcial, que sea apegado a la legalidad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, para que los procesos penales, sobre todo, porque son en los que más incidencia tiene el fiscal general de la República,
no se vayan a tramitar buscando favores de nadie, sino que y el mismo fiscal general de la República no retuerza, digamos, las investigaciones o no las distorsiones o no las suplante. Así es que, en mi opinión, quien debiera de elegir el fiscal general de la República directamente es el gremio de abogados, los que mejor conocemos a los abogados en su ejercicio, en sus capacidades. De ese modo, los abogados también tendríamos que tomar conciencia, responsabilidad de que no tenemos que elegir a un amigo, no, lo que tenemos que hacer es elegir a un funcionario que le responda a la República, que le responda a la patria, que le responda a la democracia, que vele por los derechos fundamentales de las personas a través de las investigaciones penales y de la promoción de la acción penal. Eso es lo que se refiere a la persona, porque la Constitución de la República le da el poder fiscal a la persona del fiscal general de la República. Lo otro es el hecho de que la Fiscalía General de la República está subordinada a la persona del fiscal general. Por esa forma en que la Constitución le da ese poder al fiscal general, y eso debe de solucionarse. El poder no debe de ser de la persona del fiscal general, el poder debe de ser de la institución fiscal. De modo tal que la institución fiscal debe de ser el ente fuerte, y el fiscal general que llega debe de ser una persona con conocimiento y que llega simplemente a dirigir, pero que no debe de tener la capacidad de distorsionar a la Fiscalía General de la República, menos aún de hacer que las fiscales puedan convertirse hasta en delincuentes en ocasiones, como ya lo hemos visto, en donde fiscales generales han obligado, han distorsionado a los fiscales ejecutivos o inferiores y hasta los han convertido en delincuentes. Ese poder que tiene el fiscal general de la República no debería de existir. La institución fiscal es la que debería de tener ese poder, ese control colegiado interno propio, y también de ese modo los fiscales generales que llegaran deberían de ser abogados realmente probados, calificados en conocimiento y experiencia, porque de ese modo controlaría la institución fiscal por la experiencia y el conocimiento, no por el poder que tiene, no por la intimidación, no por las facultades que pueda tener un fiscal general de meter preso incluso a sus ejecutivos inferiores o destituirlos de sus cargos. Esa capacidad arbitraria de lesionar a los fiscales inferiores, a los ejecutivos y a los operativos no debería de tenerla el fiscal general de la República, sino que la institución fiscal. Entonces se necesita una reforma de la institución, de la institucionalidad fiscal, y una forma nueva de elegir al fiscal general de la República. Los fiscales creo que no se han dado cuenta del poder que tienen en sus manos, ¿verdad? Ellos son capaces, ellos tienen un poder absoluto porque no tienen un tribunal fiscal, sino que es el fiscal general centralizado como un amo y señor que decide, a quién judicializa y a quién no. ¿Qué lectura tiene usted sobre esa falta de respeto que le profesan al fiscal en las redes sociales y donde él se presta para ese juego, donde le faltan al respeto con palabras peyorativas, con ofensas de todo tipo, incluso del mismo presidente de la República, donde lo llama como que si fuera perro? ¿Qué opinión le merece esa actitud del fiscal, que no se ha dado cuenta que realmente tiene todo en sus manos? Esa forma peyorativa con que tratan al fiscal general de la República, yo realmente no la comparto. A los funcionarios públicos realmente no deberían de tratársele de ese modo. Pero hay que también considerar que es una consecuencia de que el fiscal general de la República, frente a ciertos actos evidentes de delincuencia de último nivel, de funcionarios del Ejecutivo, sobre todo, de delitos en flagrancia, que han estado cometiéndose y que siguen cometiéndose, el fiscal general pareciera ser que está acobardado, que está intimidado, y naturalmente esto la ciudadanía lo ve, lo observa, lo entiende y se lo reprocha al fiscal general. Algunos lo hacen, en mi opinión, con un lenguaje inapropiado.
El reclamo está bien, el señalamiento está bien, la crítica está bien, el reproche está bien, el llamamiento que actúe ejerciendo el poder fiscal que tiene en defensa de la República y la democracia, de los derechos fundamentales, eso es lo que debe de hacerse. Pero creo que algunos se extralimitan en el lenguaje. Y el primero que se extralimita en el lenguaje de la forma de tratar al fiscal general es el mismo presidente de la República, que realmente lo trata con un lenguaje, con unas palabras, con unos calificativos que no son concebibles para un presidente de la República que está obligado a mantener y a promover la paz, la armonía, la concordia, la unidad entre los salvadoreños. Ahora, el fiscal general, por su parte, no puede o no debe, por lo menos, corresponder con el mismo tipo de lenguaje ni estar en dimes y diretes a través de los medios de comunicación o de los twitters. No, un funcionario público en realidad no debe de prestarse a ese juego de circo que da a través de algunos medios. Lo que tiene que hacer es ejercer las atribuciones que tiene, la competencia que le da la Constitución y las leyes, y hablar con sus investigaciones y con las promociones de las acciones penales o con las promociones de los antejuicios. Ese es el lenguaje que debe de ejercer el fiscal general de la República para que se le respete. Tiene un antecedente, usted lo conoce, las últimas 4 fiscalías han dejado mucho que desear. Y yo me recuerdo cuando los funcionarios de la Corte Suprema eran elegidos libremente, hasta que pusieron un freno de que no podían ser afiliados políticos. Eso, en cierto modo, vino a sanear la forma de elección de los magistrados y permite que tengan ya más hasta cierto punto una discrecionalidad en sus acciones. Pero la fiscalía sigue dando tumbos, siguen fiscales presos, fiscales que están mencionados en diferentes procesos. Pero quiero dejar la palabra a Daniel Vázquez. Quiero saber, Daniel Vázquez, si usted tiene alguna pregunta para el estimado doctor. Muy buenas tardes, doctor Ulises Dumán. Hola, Luis. Un gusto estar con ustedes. Yo quería hacerle una pregunta, doctor, dentro del contexto de lo que es la ponencia y todas las reflexiones que usted ha ido compartiendo con nosotros a raíz de esa exégesis magistral que nos ha expuesto sobre lo que es la realidad existencial, jurídica y política de nuestro país. Y es que, considerando de que la tradición constitucional, sabemos los que somos juristas, que el poder constituyente es como instrumento y como poder soberano en sí mismo, encarnado desde el pueblo como poder constituyente originario, y considerando de que esto es válido en todo el desarrollo histórico de las ideas del derecho constitucional y que en él mismo se erige la práctica de que cuando se da una reforma constitucional total o parcial en los diferentes apartados de una constitución, se toma en cuenta los diferentes autores de la sociedad en la que se está realizando dicho proceso constituyente. La pregunta sería la siguiente. 1. ¿Considera usted que el gobierno actual, dado que ha manifestado que está creando una comisión que está bajo el mando del vicepresidente para planificar una propuesta de reforma constitucional, considera usted que ellos están dejando atrás todo lo que es el recogimiento de los preceptos del desarrollo histórico de la tradición del derecho constitucional? 1, y 2, si considera usted también que dentro de esa propuesta del gobierno existe una metaintención política de ellos de reformar ciertos aspectos de la Constitución en beneficio de ellos y no en beneficio
del pueblo en cuanto, por ejemplo, la alternancia en el poder? Esas son las dos preguntas después del considerando anterior, doctor Ulises Guzmán. Muchas gracias, Daniel. Son dos puntos fundamentales los que tú has tocado y son centrales en una reforma a la Constitución. Estás hablando del origen del poder, quién es el que puede crear normas constitucionales y por otro lado, ¿para qué crear normas constitucionales? En este caso, supuestamente, ¿para qué modificar la Constitución? En realidad, lo único que se supo durante cierto momento, y lo decían directamente algunos precandidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, que son los que en un cierto momento tendrían que promover la reforma a la Constitución, era que ellos estaban pretendiendo promover la reelección del presidente de la República. Y eso pareciera ser que va en armonía con la dominación intelectual que ha ejercido el presidente de la República en una masa electoral que, vía rechazo de los partidos tradicionales, se han confundido y han, de algún modo, renunciado a la propia capacidad de pensar y se han convertido en fanáticos o en adoradores del presidente de la República, y que les ha parecido muy bien. Sin embargo, eso se quedó calmado, pero se quedó calmado no porque no fuese o porque hubiese dejado de ser la intencionalidad. Se quedó calmado porque la misma Constitución de la República establece que aquella persona que promueve la reelección del presidente de la República pierde sus derechos políticos y en consecuencia los que andaban promoviendo la reelección del presidente de la República podrían no haber sido candidatos a diputados para la siguiente Asamblea Legislativa. Pero lo que yo quiero llamar aquí la atención es que el único punto que se conoce era justamente eso, promover la reelección del presidente de la República. Ahora, con relación a otros puntos sobre la Constitución, en realidad, toda obra humana, la Constitución, las leyes y cualquier cosa que sea producto material o intelectual de los humanos es mejorable naturalmente. Sin embargo, en este momento en particular, puesto que no se conoce cuáles son las ideas, cuáles son los proyectos, sino que lo que se conoce es la intencionalidad principal, la punta de lanza, de permitir la reelección del presidente, se advierte entonces que no es que existan puntos legítimos para mejorar la Constitución. Aparte de que también el presidente de la República ha dado muestra de que respeta o irrespeta la Constitución a su conveniencia. De modo tal que en el fondo, si acaso quisiese alguna reforma constitucional, lo que quisiera probablemente es para revestir de alguna pseudo legitimidad una permanencia en el poder político, una especie de dinastía en el presidente de la República. Lo otro, con relación al origen del poder, que es una cosa muy importante, que nosotros no podemos decir tampoco que hemos sido magníficos o legítimos con relación al nacimiento originario del poder, pero en términos generales, de conformidad con la teoría jurídico y política constitucional, en realidad una reforma de la Constitución o una creación de una Constitución debe de ser la expresión del pensamiento, del sentimiento, de las orientaciones del tipo de Estado, de sociedad, de los derechos fundamentales de las personas en términos generales, debe ser el resultado de un debate colectivo general. Un debate colectivo general que a su vez debe de llegar a un debate de los sujetos calificados con las competencias correspondientes, que son los que se encuentran en la Asamblea Legislativa. Pero allí el presidente de la República está jugando al hecho de que su alto nivel de popularidad podría darle una mayoría simple o una mayoría calificada, y si fuese así, si tuviese mayoría simple o peor mayoría calificada, en el fondo estos diputados son diputados que se ofrecen ellos mismos por su propia propuesta en ser sumisos al presidente. Algunos de ellos lo dicen directamente, se ofrecen como candidatos para
apoyar las iniciativas del presidente. Algo como lo que ha ocurrido en el caso del gabinete de gobierno, en donde el presidente de la República da una orden y el ministro le responde en cuestión de segundos: ya cumplí, señor presidente, a las órdenes, señor presidente, inmediatamente, señor presidente, sin saber si eso es cierto, si es falso, si es conveniente, inconveniente, si es legal, si es ilegal, legítimo, ilegítimo, nada. Simplemente hay una sumisión de los señores funcionarios públicos, de los señores ministros, viceministros, presidentes de autónomas, que en realidad no son funcionarios públicos, son sirvientes del presidente pagados por la sociedad. Porque un ministro de la República, aunque haya sido nombrado por el presidente de la República, es una persona que tiene competencia propia y que es un sujeto deliberante en el Consejo de Ministros. Es decir, con capacidad para criticar, para proponer, para señalar, hasta al mismo presidente. Pero alguien que simplemente a la cabeza se convierte en un sirviente del presidente. Así se están proponiendo algunos candidatos de los partidos apéndices del presidente. Y por tanto, esa supuesta reforma, que nadie la estaba promoviendo más que el presidente de la República, pues esa reforma lo que pretende es probablemente aprovechar, si es que ellos creen que van a ganar las mayorías simples o la mayoría calificada, para que teniendo esas mayorías puedan modificar la Constitución o cambiarla probablemente al gusto del presidente de la República, de modo tal que lo que podríamos tener, si es que eso llegase a ser una realidad, va a ser una Constitución que no va a ser republicana, que no va a ser democrática, que no va a proteger las libertades y los derechos de las personas, que no va a tener equilibrio de poderes, que lo que vamos a tener es un presidente que podrá reelegirse indefinidamente. Va a desaparecer la división y el equilibrio entre los poderes del Estado, porque el presidente de la República, con esa mayoría, evidentemente que va a controlar la Asamblea Legislativa. Y desde ahí ya estaría disolviéndose la República. Pero al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República, a la Corte de Cuentas, y por tanto lo que vamos a tener es una reconcentración de poder en una sola persona que va a poder reelegirse indefinidamente según las reformas que pretenden hacer a la Constitución. En síntesis, lo que nosotros tenemos es que en el fondo aparentemente va a ser una reforma de origen popular, pero no es cierto. Va a ser una reforma de origen dictatorial, nacido en la cabeza del presidente para confirmarse, para pseudo disfrazarse como un presidente de la República en una dictadura. Pero para que pudiera darse eso, los tiempos ya no alcanzan. Es decir, ¿quiénes son los que pueden promover una reforma constitucional? Los diputados actuales, no el presidente. Correcto. Ahora, los tiempos ya no le alcanzarían porque tendría que ser esta asamblea la que apruebe la modificación y la otra ratificarla para que se pueda hacer una reelección, ¿verdad? Pero como usted bien lo decía, existe un pero ahí. No pueden estar promoviendo eso porque esa es una violación constitucional que los aparta automáticamente. Pero, ¿cómo ve usted esa parte donde con fondos públicos, creando una comisión ad hoc para preparar reformas, incluso hay juristas que dijeron no participo en eso? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su lectura sobre eso? Porque usar fondos públicos para preparar una reforma que va a promover un partido que no tiene nada que ver con el actual, es decir, no tiene diputados, y usa fondos públicos para preparar un proyecto de reforma, aquí está, tómenlo. O sea, yo no le veo ni pies ni cabeza a esa intención, más que el hecho de mantenerse como en la palestra de la popularidad, porque la gente está gritando cambio, cambio, ¿verdad? Yo no sé. Bueno,
Dos puntos ahí importantes, y es que no olvidemos que el presidente de la República cumple la Constitución si la quiere cumplir y no la cumple si no la quiere cumplir. Y si no la cumple, tiene la Fuerza Armada y la Policía, y la Fuerza Armada y la Policía ya se vio, son especie de mercenarios al servicio del presidente de la República, que no son ya instituciones de fuerza pública legítima, sino que son mercenarios del presidente de la República, que es realmente ya, por lo menos en ciernes, es un dictador. En consecuencia, ese es un punto muy importante. Lo otro que quiero señalar es el hecho de que probablemente no den los tiempos para que esta Asamblea Legislativa haga una propuesta de reforma de la Constitución. Pero probablemente esté jugando a mediano y a largo plazo, que es lo que podría hacer, bajo el supuesto de actuar con alguna cobertura electoral, no necesariamente democrática. Porque el presidente de la República podría, si ganase mayoría simple o mayoría calificada en estas elecciones de febrero, esa Asamblea Legislativa va a tener la potestad de elegir a 5 magistrados nuevos de la Corte Suprema de Justicia, de 15, es decir, a un tercio, una tercera parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tiene una cierta inclinación con algunos magistrados de sumisión al presidente de la República. Con 5 nuevos magistrados entrarían evidentemente sumisos al presidente de la República, pues entonces podría el presidente de la República reorganizar las salas de la Corte Suprema de Justicia y podría eventualmente tener una sala de lo constitucional sometida al presidente de la República. Podría presentarse una demanda de inconstitucionalidad o un precepto constitucional, aunque parezca gracioso, para que se declare que es inconstitucional y antidemocrático el que no se le permita al presidente de la República su reelección. Una sala de esa calibre sumisa al presidente de la República podría ciertamente declarar inconstitucional el precepto que prohíbe la reelección del presidente, podría autorizar la reelección del presidente, y esto que estoy planteando como una especie de sueño negro, de pesadilla, ya se ha dado, lo tenemos aquí cerquita. ¿Cómo es que Daniel Ortega logró la reelección ante una prohibición similar en la Constitución de la República? A través precisamente de la Corte Suprema de Justicia, que lo autorizó a una reelección. Lo mismo ocurrió con el presidente Maduro, de modo tal que el cinismo en el irrespeto a la Constitución de la República, teniendo suficientemente cantidad de diputados o cantidad de magistrados y apoyados por el poder de la Fuerza Armada y de la Policía, sí realmente es una pesadilla negra que amenaza la República y la democracia. Desgraciadamente, mucha gente no se ha dado cuenta del grave peligro que nosotros estamos corriendo. Digo, grave peligro nosotros, los que todavía estamos en El Salvador, y más peligro corren o mayor va a ser la desgracia para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque hay mucha gente que es indiferente, que cree que esto no puede pasar, no obstante de que es evidente que ese es el camino que llegamos, pero eventualmente lo que le podremos estar heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros conciudadanos, es una dictadura. Y probablemente nosotros vamos a ser los responsables por no haberla parado, por no haberla frenado en el momento en que todavía es posible. Y este es el momento en que todavía es posible frenar esa dictadura, sobre todo haciendo conciencia, porque hay diferentes formas de hacerlo, bien sea en partido o sin partido político, pero si no es por partido político, por lo menos opinando, criticando, haciendo conciencia, porque la clave entre perder la democracia y la república o ganar una dictadura o que se nos imponga va a depender del resultado de las siguientes elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa. Ahí es donde está la clave. Daniel, ¿tienes otra pregunta? Sí, después de la magistral exégesis y hermenéutica que ha estado haciendo el doctor Ulises, pues
siguiendo ese mismo hilo dialéctico, yo quería preguntarle, pero antes que todo quería decirle que si dentro de todo esto nos trae a colación aquel texto en el Tratado sobre las Leyes de Platón que decía que quien ocupe el lugar de las leyes debe de ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad y consecuentemente condenado inmediatamente a muerte, decía en aquel contexto de los griegos Platón. Bien, habida cuenta lo dicho, doctor Ulises Guzmán. Que no era una locura. No, eso lo de hecho, doctor Ulises, ese texto de los griegos de Platón, de las leyes, en el Tratado de las Leyes, lo recogen los jacobinos exactamente tal cual en el contexto francés, y ahí sale la guillotina. Bueno, pero la pregunta es la siguiente, doctor. Habida cuenta la exégesis que nos estaba haciendo usted del contexto constitucional y político de El Salvador, ¿considera usted que si el presidente ganase en las posteriores elecciones mayoría de diputación, y espero que el pueblo no caiga y abra los ojos, lo digo no como político, sino como jurista y como ciudadano en el extranjero, ¿considera usted que si eso pasa, hay una hoja de ruta? Hay una hoja de ruta en cuanto lo que usted estaba diciendo de la elección directa y despótica de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y que se peligra, ¿considera usted si se peligra, dado ese cuadro, una manipulación que creo que a eso se podría referir usted cuando dice hasta de una especie de un tecnicismo como lo que le llamamos los que nos gusta el derecho constitucional, una especie de mutación constitucional sacada de la manga y la camisa, y no habría que esperar el periodo de la otra asamblea que ratifique lo de esta y salirnos con una mutación constitucional diciéndonos esto y lo otro como acostumbran los tecnicistas constitucionalistas modernos que se plegan a lo que son los gobernantes de turnillo y salirnos con una especie de mutación constitucional. ¿Considera usted eso? Explíquenos su reflexión. Naturalmente que sí, eso es posible, y sobre todo porque desgraciadamente los abogados, los juristas y más los ciudadanos en términos generales tienden a creer que están frente a un presidente de la República y que el siguiente evento de las elecciones es solamente quien gana más o quien tiene menos diputados, y es una elección más nada más. Pero eso no es así. Eso es diferente, esta elección, con relación a las elecciones pasadas, que no estoy señalando necesariamente que los sujetos que estuvieron en el poder anteriormente eran mejores, no necesariamente, pero ocurre de que los sujetos que estuvieron en el poder anteriormente respetaban la república y la democracia, aun cuando la lesionaban, porque hay naturalmente ciertas lesiones, ciertos irrespetos, pero no planteaban y sobre todo no actuaban orientados a la destrucción de la república o la democracia, pero sí la lesionaban, se aprovechaban. Ahora, este presidente de la república no está pretendiendo simplemente lesionar la república, lesionar la democracia, no. Está pretendiendo claramente destruir la república. Y lo ha dicho, y lo ha manifestado, y lo ha hecho. El hecho de que a través de la fuerza pública le diga a la Sala de lo Constitucional no cumplo sus resoluciones, y le ordena a la Fuerza Armada que capture sin ley y sin resolución judicial, ¿qué es eso? Eso ya no es democracia, eso ya no es república, eso es dictadura. O sea, ya lo hizo y lo sigue haciendo. Pues bien, que eso pueda hacerse, que pueda darse una mutación, eso naturalmente que sí. Y eso es lo alarmante, porque la gente tiende a pensar en términos constitucionales o en términos normales de la evolución y el desarrollo de la Constitución. Bueno, para reformar la Constitución, primero que no se le reconoce legitimidad al vicepresidente de estar gastando los dineros del Estado en unas reformas constitucionales que ni siquiera se sabe, excepto con la reelección, que es lo que andan buscando, pero están gastando el dinero del Estado y los tienen entretenidos. Pero bien, lo que quiero señalar allí en ese punto es el hecho de que la gente está pensando que vamos a una reforma a la Constitución
en términos como lo establece la Constitución, es decir, una propuesta que sería la iniciativa firmada por 10 diputados, que debe de ser aprobada por la mayoría simple en una asamblea y que debe ser ratificada por mayoría calificada en la siguiente asamblea legislativa, 43 votos la primera, 56 votos la siguiente, y que no se pueda modificar las que llamamos nosotros las cláusulas pétreas, como son la forma de gobierno, el sistema político, los límites del territorio de la República y el punto de la reelección del presidente de la República. Entonces, alguna gente dice, bueno, pero como no puede reformar estos puntos centrales que son forma de gobierno, sistema político, la reelección, pero ahí es donde estamos equivocados. Porque eso es en una lógica de reformación de la Constitución, no de mutación. Porque la mutación, que es un salto que no necesariamente sigue la línea evolutiva, sino que es una deformación de lo que podría ser el desarrollo de la Constitución, eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando el presidente de la República controle mayoría en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa controle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, controle al fiscal general de la República, siga controlando, porque ya los tiene controlados, a la Fuerza Armada y a la policía, pues entonces va a hacer lo que quiera. Y entonces habrá una mutación. ¿En qué sentido? Bueno, va a poder plantear vía resoluciones o sentencias de la Sala de lo Constitucional reformas a la misma Constitución, como lo hizo Daniel Ortega. Es decir, Daniel Ortega modificó la prohibición de reelección a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo nos puede ocurrir aquí a nosotros. Y otra serie de cosas más que pueden modificar también la forma de gobierno y el sistema político, es decir, las llamadas cláusulas pétreas, porque también puede hacerse lo mismo. Puede plantearse que la última palabra en la interpretación obligatoria de la Constitución son las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Pueden plantearse demandas a esas cláusulas pétreas y eventualmente una Sala de lo Constitucional sumisa al presidente le va a dar la razón al presidente de la República y podría en la sentencia ordenar que también las cláusulas pétreas sean modificadas. Es decir, estamos ante un panorama realmente oscuro, que no tenemos que pensar necesariamente en la lógica normal, evolutiva del derecho constitucional, sino que en esos saltos deformadores de del constitucionalismo y que tienen una guía, tienen una finalidad, y es el dominio que quiere implantar el presidente de la República y que ya tiene en este momento la fuerza. Tiene la Fuerza Armada y tiene la policía. Por otro lado, está destruyendo la economía, está quebrando al país con las políticas y con la ineptitud que están haciendo. Por otro lado, tiene ya enorme capital o fuerza económica a través de ¿qué? De los préstamos, 3.200 millones de dólares que se ha prestado en estos meses, una cantidad inimaginable. Y el presidente de la República y los ministros no dan cuentas de cómo es que han gastado ese dinero. ¿Qué significa entonces? Que tienen poder económico, que han quebrado los empresarios, que tienen poder de fuerza en la Fuerza Armada y en la policía, entonces están colocando todas las piezas en el tablero del ajedrez para la implantación de la dictadura y nosotros, los ciudadanos, todavía seguimos dormidos. Pregunta del público. Raúl Palacios pregunta si existe una conducta del presidente hasta hoy que haya violentado la Constitución y que amerite que se pueda pedir ante juicio. Según su punto de vista, doctor, ¿el presidente de la República ha violentado la Constitución claramente? Sí. El presidente de la República lo ha violentado desde el primer momento. El primer día violentó la Constitución cuando hizo que la Fuerza Armada y la policía le jurara lealtad al presidente. Porque la Constitución dice que el juramento del funcionario público, civil o militar, es lealtad y cumplir, hacer cumplir la Constitución y no lealtad hacia el presidente de la República. El siguiente acto relevante, porque no es el único, pero el siguiente acto relevante es la invasión a la Asamblea Legislativa.
El mismo presidente dijo y confesó que esa invasión era para obligar a los diputados para que votaran en la aprobación del préstamo. ¿Cómo se tipifica el delito de rebelión en nuestro Código Penal? Una de las finalidades del delito de rebelión tiene dos elementos básicamente. Un alzamiento en armas, es decir, no necesariamente es tumultuoso, alzamiento, es un grupo armado. Aquí teníamos a la Fuerza Armada y a la policía en trajes y con armamento de combate, con armas de asalto, que se metieron invadieron la Asamblea Legislativa y que la tomaron. Ese es un punto. El otro punto es que una de las finalidades del delito de rebelión es procurar u obligar a otro poder del Estado a que tome una decisión o a que no la tome. En este caso en particular, el presidente dijo expresamente que era para obligar a los diputados a que le aprobaran el préstamo. Este es el delito de rebelión, aparte de los actos arbitrarios, aparte del incumplimiento de deberes, aparte de la desobediencia a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Es decir, delitos que ha cometido el presidente de la República son claros, son evidentes. El problema es que esa sentencia de la Sala de lo Constitucional, que dijo que no eran los abogados, sino que el fiscal general, y el fiscal general que todavía no se ha dado cuenta que el presidente de la República está cometiendo delitos, en este caso, los que acabo de mencionar, y puede ser que otros muchos más que sean delitos propiamente de corrupción, pero que todavía el señor fiscal de la República no advierte por dónde están los indicios de los delitos cometidos por el presidente de la República y su séquito de funcionarios públicos. Tremendo lío tiene el fiscal, tremendo lío tiene la Sala de lo Constitucional ahora para solventar tantos casos que hay, pero yo quiero en todo caso agradecerle, estimado doctor, que nos haya acompañado en este espacio para llevar un poco de educación jurídica a la población que tanto lo necesita, porque hay mucha gente que anda hablando cosas que como que si fueran abogados y no lo son, y eso lo que hace es confundir. Y cuando usted habla con propiedad es porque conoce la ley. Pero solo le quiero despedir para que usted se despida de la audiencia con una pregunta. ¿Usted va a regresar al ámbito político público o ya se quedó tranquilo en su bufete privado? Bueno, yo he estado tranquilo en mi oficina particular, en el ejercicio particular. Sin embargo, lo que me ha llamado la atención y me ha obligado mi conciencia a comenzar a criticar por el rumbo que estamos dirigiendo el país. Y como yo estoy convencido de que este presidente de la República es un enemigo de la República y la democracia, en ese punto estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, ya dejar incluso la comodidad, no hay decisión alguna. La primera decisión es la que estoy haciendo, la crítica, el señalamiento. Espero que haya correcciones. Sin embargo, hasta este momento no pareciera ser que lo hay, porque pareciera ser que no hay entendimiento y conciencia suficiente. Voy a seguir en eso, pero también pienso avanzar hasta donde sea necesario, porque yo, por lo menos con mi conciencia, no voy a quedar con aquello de no haber hecho lo que pude haber hecho para evitar que la dictadura se implantara en El Salvador. Ese es el punto central. Si no hacemos nada, después no nos lamentemos, porque Correcto. tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Lo dejo para que se despida de la audiencia. Muchas gracias. Es una gran oportunidad. Les agradezco mucho. Aquí el jurista que nos ha estado interrogando señaló un punto que yo quiero retomar. En la Revolución Francesa, cuando estaban los girondinos y los jacobinos, recordemos una cosa, lo que estaba en disputa era que ya no iba a ser un rey absolutista, pero se estaba en disputa sobre si era una monarquía constitucional o una república. En principio, no había intenciones de quitar al rey, sino que mantener el reinado, pero una monarquía parlamentaria. Aquella huida fracasada de Luis XVI hizo de que la corriente en la Asamblea Nacional se orientara hacia los jacobinos con una república. La república era lo más revolucionario en ese momento, porque la república cortaba
el reinado, es decir, simplemente dividía, desaparecía el rey y dividía el poder, los tres poderes, igual que hoy, como lo había establecido Montesquieu a través de la Ilustración. Pues bien, eso es por lo que lucharon los franceses, la herencia que nosotros tenemos, y ahora nosotros, aquí en el 2020, estamos de nuevo luchando por el mismo punto, es decir, estamos a punto de regresar a algo que es similar a una monarquía despótica y a punto de perder la democracia, a punto de perder la república. Es decir, que después de tanto tiempo, como que no se ha consolidado, como que no hemos entendido que la república es la mejor forma de gobierno y es la mejor garantía de nuestras libertades y nuestros derechos. Gracias. Gracias a usted, doctor. Daniel, muchas gracias por tu análisis, tu despedida. Bueno, pues agradecido contigo, Luis, por tu amistad, por tu generosa comunicación conmigo, y también agradecido aquí con el doctor Ulises Guzmán. Es un gusto haberle conocido, doctor, por este medio. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado en este programa. Y yo me quisiera retirar a vida cuenta todo lo que se ha dicho del contexto jurídico político de El Salvador y el peligro en que nos encontramos, con la frase de don Miguel de Unamuno, que hoy cumpleaños, en esa frase que le dirigió en la confrontación que tuvo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, muy bonito ese Paraninfo, con Milán Astray, cuando le dijo lo siguiente: venceréis, pero no convenceréis, venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Así que eso le digo yo al pueblo, que saben de que va directo para este grupo de personas del señor presidente. Muchas gracias, estimados amigos de La Plática. Esto fue un espacio especial. Nos vemos en la próxima. Gracias por su sintonía.